Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar pendientes de nuestra señal y, por supuesto, compartir todos aquellos programas que tenemos a disponibilidad de ustedes. Desde muy tempranas horas, desde luego, la cobertura muy especial de todas las noticias a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, ahora vamos al análisis pertinente de los temas importantes del país. Esta mañana queremos hacer una valoración con relación a la decisión que tomó precisamente la Corte Suprema de Justicia de reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, así como también 2 colaboradoras de esta institución educativa. Quiero darle la más cordial bienvenida a David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristo Sal. Gracias por acompañarnos, y también ex procurador de Derechos Humanos. Bienvenido, David. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia que nos sigue esta mañana. Pero a ver, cuéntanos un poco cómo ves y cómo examinas desde tu punto de vista este nuevo episodio que marca el caso de la masacre de la UCA. Bueno, el centro de la discusión ha estado sobre una acción, una demanda de amparo, entiendo, que ha presentado el fiscal general impuesto contra una resolución de impunidad, una lamentable resolución que en septiembre de 2020 dictó la Sala de lo Penal en ese momento. Si bien en principio esta acción, esta demanda de amparo, que no es un recurso ni es una demanda para ventilar nulidades como en algún momento se manejó, es una demanda cuyo objetivo es ventilar violaciones a derechos constitucionales. Pero si bien formalmente este es un acto positivo, hay motivos y muchos para la desconfianza, y esta es la justa dimensión que la víctima de la Compañía de Jesús de la UCA y el padre Tojeira ha puesto sobre la mesa, me parece de manera muy clara. En 3 ocasiones denegaron la colaboración con la Audiencia Nacional de España, protegiendo a criminales de guerra salvadoreños presuntamente involucrados como autores intelectuales de la masacre, que era, recordemos, coroneles y generales de la cúpula militar de aquel momento, y el expresidente Cristiani por encubrimiento. Por otro lado, ya se había presentado un amparo por el IDUCA, el abogado Pedro Cruz, siendo, por cierto, Benjamín director de IDUCA en aquel momento, presentaron un amparo que la Sala de lo Constitucional en aquel tiempo también denegó, allá a inicios de los 2000, con honrosas excepciones, debo decir, de la Corte y de la Sala Constitucional, donde algunas magistradas o magistrados han dado votos en contra razonados. Esto permitió que la mayoría de la Sala de lo Penal estuviera integrada por el magistrado Roberto Argueta, titular, y Manuel Bolaño, suplente. Estos 2 magistrados dictaron el 8 de septiembre una sentencia de casación bastante irregular, una sentencia de impunidad que violentaba, desobedecía la jurisprudencia constitucional contra la amnistía, que tenía claros vicios al no reunir los requisitos de admisibilidad de la casación, que se decantó por aplicar la prescripción, lo cual también está prohibido en este tipo de casos. Esta categoría de personas, como tú lo dices, ¿podrá tener entonces la sustentación jurídica? Eventualmente se puede consolidar las decisiones de una autoridad ilegítima por seguridad de los justiciables. En esto hay jurisprudencia. Pero además esta acción se da en medio de una campaña de la bancada Cian, del mismo presidente Bukele, y también, extrañamente, del presidente de la Corte Suprema contra las víctimas de la Universidad Centroamericana. Nuestro buen amigo Benjamín Cuellar, para que nos dé también sus puntos de vista con relación a esto y otros elementos que hemos logrado abordar en esta primera instancia. Benjamín, qué gusto tenerte y saludarte a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días, David. Buenos días. Bueno, yo comienzo insistiendo en algo que reiteradamente he dicho. O sea, no es el caso jesuitas. Julia Elba Ramos y Celina Ramos no eran jesuitas.
no eran españolas, eran mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Humildes, trabajadora una y la otra estudiante. Eso en primer lugar, porque yo quiero reivindicar siempre a estas dos mujeres. Por eso mencioné el tema de masacre de la UCA, creo que eso es lo que quiere. Yo siempre hablo de la masacre en la UCA. Me parece muy de justicia lo que estás diciendo. La reconciliación no se impone por ley, la reconciliación es un proceso nacional, ¿verdad? El cual nunca se inició desde que se aprobó la ley de amnistía después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Pero bueno, la ley de justicia, estás hablando de la ley de justicia transicional. ¿Sí? Para mí sería una ley de dignificación de la sociedad salvadoreña, de las víctimas. Pero a esa te estamos refiriendo, ¿verdad? A esa te estabas refiriendo. Sí, a esa. Sí, la señora Rebeca Santos es la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. A mí me invitaron y por tweet públicamente el diputado Denis Salinas dijo que me había invitado junto con Giovanni Galeas a la segunda reunión de esas. El miércoles eso fue el lunes, el miércoles me llamó una técnico de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa me empezó a decir de que, bueno, me iba a invitar, pero de repente se cayó la llamada. Resulta que no se cayó la llamada, colgó, porque después supe yo que me habían desinvitado. O sea, a Giovanni Galeas, que creo que tenga mucho que aportar, lo invitaron. Yo fui el que presentó 2 demandas en 1993 y en el 2013 de inconstitucionalidad. Con esta segunda demanda logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Yo he trabajado con comités de víctimas, he trabajado con víctimas, estoy trabajando casos con víctimas, somos parte de una agrupación de víctimas demandantes y me desinvitaron. Entonces yo no tomo en serio eso que están haciendo en la Asamblea Legislativa, no lo tomo en serio. Bueno, el Estado salvadoreño siempre, desde todos los gobiernos, desde Cristiani, porque la declaración desde Cristiani, todos los gobiernos de Arena, Funes le dio protección a los altos jefes militares que acusamos en el 2000 y que se pidió la extradición en España. Funes los protegió. Porque decía el cuartel de la policía de la Guardia Nacional. Ahí los protegió Funes. Porque decía el director de la UCA, los han protegido. Sí, decía el director de la UCA, la justicia legal de un sistema judicial plagado de corrupción en las altas esferas del sistema es el que ha impedido durante muchos años que la verdad judicial avance. Hay que hacer lo que sea para cambiar esa realidad. O sea, yo estoy de acuerdo totalmente con mi querido Chema Tojeira. Pero hay que hacer lo que se pueda por cambiar. Bueno, Benjamín toca el tema del contexto que es muy relevante, que debemos tener en cuenta. Ya decía yo, este movimiento del amparo presentado y la admisión de la sala se da en medio de una campaña de desprestigio contra la UCA. Y particularmente un intento de desprestigio contra el padre Tojeira por el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que además falseó un dato, y es que se había pedido indulto por parte de la Compañía de Jesús, lo cual ha sido desmentido. Pero también Benjamín hacía... Tienes la palabra también, Benjamín, para hacer de esto una conversación con el respeto de no atropellarse, pero poder hacer una conversación, claro. Sí. No, solo le agrego que la UCA pidió conmutación de la pena. Sí, es diferente. Esto está aclarado por el padre Tojeira, Benjamín lo ha hecho también en otros espacios, y está este contexto de un procedimiento irregular en la Comisión de Derechos Humanos para, en teoría, cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional y aprobar una ley de justicia transicional con estándares de derechos humanos. El día de ayer la comisión se ha negado a recibir a las víctimas, que además junto a organizaciones de derechos humanos han presentado un proyecto propio que tuvo la iniciativa de la diputada Claudia Ortiz, y se están negando a discutir esa normativa.
y no quieren recibir a las víctimas. Esto de por sí ya es violatorio de la sentencia que dicen están tratando de cumplir. La Cámara además le echó la culpa a las víctimas diciendo que las víctimas no promovieron en muchos años la justicia. Cuando el derecho que estaba latente. Dijo. Latente fue una ofensa a las víctimas y aplicaron prescripción, lo cual no es posible a este tipo de casos. Y la Sala de lo Penal desestimó conocer del caso en aquellos años. Por otro lado, ya Benjamín mencionaba el tema de ejecutivos, los gobiernos que se han negado a cumplir la orden de detención internacional de España que pesa sobre estos altos generales, Orlando Cepeda, Francisco Elena Fuentes, Humberto Larios. En algún momento no fueron detenidos en El Salvador, bueno, fueron protegidos por gobiernos, pero también la Corte Suprema los protegió, incluso dio una resolución diciendo que las órdenes internacionales de captura, las difusiones rojas, no impedían validez para El Salvador. No tenían validez y las personas podían estar en libertad. Son resoluciones de verdadera vergüenza, ¿no? Eran de localización, no de detención. Eran de localización. Con fines de extradición. Sí. Así dijeron. Yo en la Asamblea Legislativa y en el órgano ejecutivo miro este interés de utilizar políticamente de manera burda este caso. Lo que pasó ayer es un ejemplo. O sea, de decir que no, las asociaciones de víctimas no hay que convocarlas porque se va a revictimizarlas. Al contrario, es darle su lugar, el principal protagonismo que tiene para elaborar una ley de este tipo. Y cumplir la sentencia de inconstitucionalidad. Ya expliqué, hay muchos motivos para la desconfianza. El fiscal ha sido opaco, ni el fiscal ni la Sala Constitucional han hablado de que atenderán los estándares de la sentencia de inconstitucionalidad. Entonces, lo que venga. Ahora, esperemos que hagan un acto de justicia elemental, como el padre Tojeira lo ha hecho, aunque son autoridades ilegítimas, si las decisiones que se tomen, las resoluciones son acordes a justicia, pueden generar situaciones jurídicas consolidadas por derechos de los justiciables. Si lo que hacen es proteger con impunidad, seguiremos en el ciclo de violación a tratados internacionales y a la Constitución. Bueno, la Ley de Justicia Transicional es una obligación que nace de la sentencia, bueno, nace de tratados internacionales, pero en concreto esta sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía de 2016. Son 5 años de incumplimiento absoluto de la Asamblea a esta obligación. El problema de la legislatura pasada es que permanentemente estuvo tratando de aprobar una nueva ley de impunidad con disposiciones que protegían a criminales de guerra de la aplicación efectiva de la justicia. Fracasó en esto en su última etapa por un veto del ya presidente Bukele, justamente con argumentos de que se bloqueaba la justicia. Ahora la nueva composición de la Asamblea, con un predominio oficialista, reabre el tema, dice que va a cumplir con la sentencia, dice que va a atender el veto del presidente Bukele, pero está llevando pues un camino muy erróneo, como ya lo describía Benjamín. Apartando a otros actores importantes. Bueno, él narra su experiencia, que no se le permitió, lo convocaron y lo invitaron. Hablamos de Probúsqueda, Codefán, Comité de Madres, presos ¿verdad? Y presas políticas. Han invitado a personas que son... dijéramos, opinadores políticos, generalmente simpatizantes del oficialismo, invitaron al Procurador de Derechos Humanos, que en este momento no está acompañando ni teniendo contacto con las víctimas, y lo acosaron. Creo que solo un abogado que acompaña al colectivo víctimas pudo tener un espacio para dar una perspectiva técnica, que fue el abogado Pedro Martínez. Pedro Martínez, firmante de la inconstitucionalidad. Es importante tener en cuenta que los colectivos de derechos humanos, de memoria y víctimas de diferentes comunidades, víctimas de sobrevivientes de diferentes comunidades del país, el 7 de octubre presentaron un proyecto propio de ley de justicia transicional al que le dio iniciativa la diputada Claudia Ortiz y que ha ingresado a la comisión. Por ley, por reglamento interno de la Asamblea, que tiene rango de ley, están obligados a discutir ese proyecto, a invitar a los interesados que le presentaron, escuchar a las víctimas es una obligación. Por eso el FMLN en las diferentes legislaturas respaldó la amnistía. Y la fracción del FMLN en la legislatura pasada estuvo apoyando realmente las propuestas de leyes de impunidad que impulsaban Arena y el PCN y los demás partidos. Inclusive fueron los que más se enojaron cuando conseguimos la constitucionalidad de la ley de amnistía. Las organizaciones presentamos una denuncia ante el Tribunal de Ética por la composición que tenía la primera comisión ad hoc,
que incluía a personas involucradas en la guerra del FMLN, sobre todo, y de otros políticos que habían respaldado la impunidad. Ahora el escenario también es paradójico porque tenemos un relevo en el mundo partidario político, un presidente, un ministro de Defensa que no fueron actores de la guerra y que tenían la oportunidad de abordar este tema. Sin embargo, ya conocemos el presidente Bukele y su ministro Merino Monroy se decantaron también y de peor manera por proteger criminales de guerra, especialmente negando el acceso a los archivos militares históricos, ¿no? En el caso del Mozote. Durante 23 años estuvo cerrado por amnistía. Hay que sumar los primeros 9 años de inactividad absoluta del Estado por investigar la masacre. Cuando se produce la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que se suma a una sentencia de la Corte Interamericana, por primera vez un tribunal en el país reabre el caso. El juez Jorge Guzmán, a cargo de la instrucción, lleva la instrucción casi a término, un caso muy complejo, estaba por elevar a plenario y vino el golpe de Estado al judicial, ha sido destituido inconstitucionalmente el juez Guzmán y ha sido nombrado de manera inconstitucional una nueva jueza a cargo del caso. Esto deja en incertidumbre jurídica a las víctimas y recordemos que, bueno, venimos de esta historia, un presidente Bukele que dio actos simbólicos favorables a las víctimas, pero que después sus acciones fueron revictimizantes, protegió a criminales de guerra, se buscaban archivos que sí existen, que consta prueba judicial que existen, dio la orden de que no se diera el acceso, esto lo reconoció por escrito, y de hecho hay un expediente abierto en la Fiscalía General contra el presidente Bukele y el ministro Merino Monroy por esta obstrucción. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, ¿y usted? Un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que es importante recalcar y que se aclare una vez más, y se va a hacer todas las veces que sea necesario, porque es importante que la población, y en especial los cooperantes que realmente están apoyando a nuestro país para asistencia, ayuda social, no tiene absolutamente ninguna vinculación o afectación lo que se ha propuesto en el anteproyecto de ley. Simplemente es una normativa que está orientada para que se haga el mejor uso de los recursos que proveen de las cooperaciones y que lleguen a quienes de verdad lo necesitan. La ley de agentes extranjeros, aparte de asegurarse que la cooperación internacional que sea para asistencia social de verdad vaya hacia la asistencia social, va a también tener un registro de aquellas personas que quieren utilizar su dinero, que son libres de hacerlo, y que son libres de hacerlo en lo que quieran, y en este caso en injerencia extranjera, injerencia en la política de nuestro país. Ese es el punto medular de todo. ¿La cooperación ha sido mal administrada o mal, digamos, supervisada o fiscalizada en el país? Ha sido no mal administrada, sino que se han aprovechado de hacer ONGs fachadas o fundaciones fachadas. Se registran como que son para ayuda social y lo están utilizando para tener injerencia extranjera. Entonces simplemente no entra el dinero para lo que dicen. Dicen que actividades políticas no contempla, es prohibido entonces. No es que sea prohibido, es que se va a crear una dirección en donde usted va a registrar, mire, yo voy a ser agente extranjero, mi dinero entra o va a entrar al país para poder apoyar a instituciones que tienen injerencia en la política de su país. ¿De acuerdo? Esta acciones es la cívicas políticas. Usted simplemente se va a pegar a las reglas van a ser claras, las reglas van a estar ahí a la mano para que usted entre con el dinero enfocado, dedicado a lo que usted quiere hacer, pero bajo estas reglas. No es prohibición, pero es una fiscalización. Es que simplemente no la teníamos. Muchos países en todo el mundo la tienen, Estados Unidos la tienen, los países de la Unión Europea la tienen, Israel la tiene, muchos países la tienen. Lo que nosotros no era que no lo teníamos, como muchas cosas que no se habían hecho antes, simplemente la soberanía y la injerencia se había dejado al libre albedrío, porque incluso partidos políticos habían utilizado este formato de cooperación para incluso
incluso hacer campañas proselitistas. Lo vimos en el tema de arena con los fondos de Taiwán. Ahora van a jugar con reglas claras y eso hay que destacarlo. No les gusta porque han estado en su zona de confort, entrando dinero que era para ayuda social, la cual nunca llegaba y lo utilizaban para otra cosa. Ahora simplemente ellos van a tener que decir, sí, mire, mi dinero que me dan para poder tener injerencia o para poder ser un actor en la política del país, porque no soy institucional, hoy así entra, este es el que me lo da y aquí estoy yo registrado como agente extranjero. Prisión de 4 a 5 años. ¿Se mantiene vigente ese punto? Fue algo que pusieron en la Asamblea, no iba en el anteproyecto de ley, lo pusieron los diputados, entiendo que es parte de la discusión. De la discusión que hay. Y vamos a ver la deliberación que tiene el final. Sigues como presidente de Protección Civil, ¿verdad? Sí, así es. En su calidad. Correcto. De todo el plan Navidad, de la cual pues ya es una festividad que estamos ya sintiendo, ¿verdad? Con todas estas bajas temperaturas que, por cierto, hay que cuidarse, sobre todo por estos fuertes vientos que se están presentando. A ver, ministro, cuéntenos un poco del plan. Bueno, como parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, nos encargamos de diferentes planes durante todo el año. Los planes vacacionales, el plan invernal y el plan navideño no es la excepción. Ya de hace más de un mes y medio se preparó este plan, se lanza ahora y inicia a partir de mañana, desde las 8 de la mañana hasta el 2 de enero, cierra a las 18 horas. Este es un plan interinstitucional, como lo ha venido haciendo la Comisión Nacional de Protección Civil, con todos sus actores, y también se van involucrando otras instituciones para poder apoyar en estas festividades. Hay una ley, no es del Ministerio de Gobernación, es del Ministerio de Defensa de Pirotécnicos. Hay una ley que ya tiene sus años, para mí es muy débil esa ley, personalmente también. Yo la reforzaría. Estamos haciendo una iniciativa de ley para el Cuerpo de Bomberos que muy pronto va a estar terminada, la vamos a presentar a la Asamblea, tiene que ver con esto, pero la ley actual de los pirotécnicos es demasiado blanda. Es demasiado blanda en cuanto a la consecuencia, porque al final, si nos fijamos en el histórico de los sucesos, cada vez que tenemos un problema con pirotécnicos, las víctimas, el 90 y pico % son niños. Sí. Entonces, al final es una ley que no nos culturiza, que no nos hace entrar en una conciencia de tener un cuidado especial tanto con los niños como la fabricación y manipulación de los pirotécnicos. Sí, que son dos cosas diferentes, la fabricación, la manipulación y la recreación o el uso de esto recreativo. Parte comercial, ¿verdad? Que en todas son los niños. Sí, los que al final terminan pagando, como decimos, los platos rotos. Así es. Entonces esta ley ya tiene unos años. Yo creo que yo la revisara en la ley actual, en la propuesta actual de reformas de bomberos. Sí estamos incluyendo esos temas y así que yo creo que ahí hay un compromiso importante. En la ley de bomberos. En la ley de bomberos. ¿Qué diferencia va a tener? ¿Va a ser un poco más estricta, más rígida en este tema? Sí, mire, más estricta y más rígida, y también la institución tiene que estar comprometida. Antes las instituciones, las leyes se hacían y las instituciones no estaban comprometidas. Sí. Por ejemplo, te sanciono tanto, pero no voy a subir mi capacidad instalada para poder hacer esa supervisión, o no voy a subir mi capacidad instalada para poderte instruir y darte una buena... Capacidad instalada se refiere a que debemos de fortalecer el trabajo, la estructura de organización que tiene el actual Cuerpo de Bomberos. Correcto, para poder dar un buen servicio a la población. Porque te pongo las reglas, te pongo las sanciones, pero no tengo no hacía nada. Sí. Así funcionaban las administraciones anteriores, esto se ha terminado. Bueno, y con el tema del presupuesto, el presidente nos ha instruido en mejorar el servicio que proporcionamos en todas las instituciones, modernizarlos, y parte de eso es el Cuerpo de Bomberos. Estamos modernizándolo, como hablábamos de la importancia de la carrera bomberil, ahora tenemos la primera promoción que ya está en curso la primera después de 20 años, que había estado en el olvido la Academia de Bomberos Héroes de El Salvador, y vamos a comenzar a tener una profesionalización como es debida, como es merecida para estos héroes, que no lo piensan dos veces cada vez que atienden una emergencia. Como presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, estamos a un mes para cerrar, digamos, el año. Sí. ¿Cuál es la valoración, la conclusión del tema de emergencias? Hemos tenido en todos los sentidos del trabajo, ya sea para atender
los espacios de esparcimiento, coyuntura y también de desastres. ¿Ha sido un buen año para resumir todo el trabajo? ¿Cuál es su valoración? Yo creo que sí, ha sido un buen año que nos ha dejado lecciones importantes. Y una de las lecciones principales es que el trabajo en equipo deja muy buenos resultados. El gobierno del presidente Nayib Bukele definitivamente es un gobierno que trabaja articulado, es un gobierno que también pone en el centro de todas sus acciones a las personas. Y estos dos elementos han sido fundamentales para poder dar un buen resultado, no solo este año, sino que desde el inicio de la gestión. La atención de la pandemia es un gran ejemplo también de esto, pero hablando específicamente de este año y las emergencias que nos han tocado ver, yo creo que ha dejado muy buenos resultados. El plan invernal lo trabajamos muy bien, lo trabajamos de forma anticipada, tuvo 2 fases, el del 2022 va a ser igual, va a tener las 2 fases, pero en este 2021 de forma anticipada vimos un historial de puntos de afectación que en los últimos años siempre nos afectaba cada vez que teníamos un movimiento telúrico o un invierno copioso, y eso lo trabajamos antes que comenzara el invierno. Durante eso nos preparamos todas las instituciones que son de reacción para que cuando tuviéramos en el invierno una emergencia que responder, la respondiéramos de forma eficiente y rápida, y se hizo en todos los lugares que tuvimos de forma focalizada. Ministro, como siempre es un placer conversar igualmente con usted, y gracias por haberme permitido el abordaje de los temas que hemos tenido, y vamos a estar muy atentos también a ese claro que sí. andamiaje de colaboración que se va a ver para el plan Navidad, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Y el mensaje, obviamente, para la población es que, pese a todo, hay que cuidar a nuestros hijos y sobre todo por el tema de la quema de pólvora, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.